En la última votación para fiscal de la Corte Suprema de Justicia, Amelia Pérez obtuvo 13 votos de los 23 magistrados de la Sala Plena, quedando muy cerca de ser elegida. Sin embargo, en caso de quedar seleccionada, no podría ejercer los 4 años de gestión que le corresponderían, sino solo 2, debido a que cumpliría 70 años. Edad de retiro forzoso de los servidores del Estado. A ese factor se suma la polémica por una gran cantidad de denuncias hechas por periodistas en las que muestran trinos de Gregorio Oviedo, ex juez, ex fiscal y esposo de Amelia, en los que ataca a la prensa, a las mujeres, a periodistas y a instituciones como la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia. La periodista Darcy Quinn mostró varias publicaciones en donde la insulta. Si vota por el respeto a las mujeres, hágase a un lado y a crear chinos, a cocinar y a botar basura, y agradézcale a su ingeniero Rodolfo Hernández. Mugre ha sido, y es y no dejará de serlo, Darcy Quinn, miseria humana. Es una escoria, y digámoslo con nombre propio y mayúsculas, Darcy Quinn. En otra publicación también le llama mugre a Ingrid Betancourt. El penalista Iván Cancino también denuncia ataques constantes del abogado Oviedo en su contra. Me parece supremamente grave. Yo creo que una persona que haya contratado con la alcaldía o su pareja, si es que su pareja opine, pues de plano no la descalifica para una elección. Pero en el caso mío, por ejemplo, yo sí veo una enemistad absoluta de ese señor conmigo que se transmite a la figura del fiscal, de tal suerte que en este caso, en el de otros litigantes, en el de otros periodistas, pues sí valdría la pena que se marcara la opinión de la candidata para ver si comparte o no comparte. Aparte de publicar contenido en contra de periodistas, Oviedo se ha mostrado con sus trinos a favor de procesos que tienen que ver con el presidente Gustavo Petro, incluido el de su hijo Nicolás y las chuzadas en el caso de Laura Sarabia. La captura de Nicolás Petro significa que la Fiscalía y quien la dirige deliberadamente desconoce principios sagrados de la Administración de Justicia, como la imparcialidad e igualdad. Capturados y detenidos también deberían estar los señores Oscar Iván Zuluaga y su hijo David. En este trino incluso ataca a Mario Burgos, el fiscal que lleva el caso del hijo mayor del presidente. Y más innecesaria, pero sí cizañosa, que el fiscal Burgos, personaje payasesco, a no dudarlo, trajera a colación la expresión clase media revista. Todo es circo. El debate se centra en si estas publicaciones en las que se evidencia que Oviedo es simpatizante del actual gobierno influirían en la imparcialidad que tendría la Fiscalía en caso de quedar en cabeza de Amelia Pérez. Dan bastante que pensar, su ideología política, sus opiniones, su cercanía con el gobierno Petro y todo lo que representa ideológicamente, pero esa es una opinión y este es un país libre. Ahora, eso no tiene por qué comprometer a su esposa, ni más faltaba. En Colombia las mujeres están lo suficientemente empoderadas para que no se vean afectadas por lo que opine su marido. Los graves ataques del esposo de la señora Amelia Pérez a la libertad de prensa, a la Corte Suprema de Justicia y a la institucionalidad reviven los temores de que el gobierno Petro pretenda hacer nombrar una fiscal de bolsillo para continuar con su política de afectar la libertad de prensa y la independencia de la rama judicial. La Corte Suprema de Justicia votará nuevamente el próximo 7 de marzo para elegir fiscal. ¿Afectará todo esto los resultados de la votación? A algunas personas les puede parecer que esta discusión y este análisis sobre los tweets que en el pasado, incluso en el pasado muy reciente, ha publicado el esposo de la doctora Amelia Pérez, quien, recuerden ustedes como lo registrábamos el día de ayer, está cerca o puede estar cerca de ser la nueva fiscal general de la Nación. El día de ayer tuvo 13 votos de 16 necesarios. La gente espera que el próximo 7 de marzo, cuando se vuelva a reunir la Corte Suprema de Justicia para este efecto, probablemente alcance ese mínimo de 16 votos y quede elegida como nueva fiscal general de la Nación. La gente piensa que esta discusión sobre los tweets de su esposo es una discusión marginal, que es una discusión que es ir más allá de lo que es relevante para este debate. Pero creo que no, yo creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque en este momento, y justamente en una circunstancia en la que el país tiende más hacia la polarización,
Todos queremos que haya una fiscalía neutral, que haya una fiscalía que no tenga tintes políticos, que no tenga sesgos ideológicos, que no tenga amigos y enemigos en el debate público y en la discusión pública. Y resulta que estos tweets del esposo de Amelia Pérez, el señor Gregorio Oviedo, pues tienen, por una parte, revelan una clara posición política muy pro gobierno, muy pro Gustavo Petro y muy en contra de los opositores del gobierno. En segundo lugar, revelan una clara animadversión hacia los periodistas, hacia los medios, especialmente hacia los medios que no comulgan con las posiciones radicales y hacen crítica del gobierno. Obviamente hay toda clase de medios, hay toda clase de críticas, pero en general los tweets de este señor Oviedo van contra cualquier posición que vaya a criticar al gobierno del presidente Petro. Pero tercero, y lo más delicado, los tweets del señor Oviedo han ido en contra de la misma Corte Suprema de Justicia. Han dicho calificativos de diversa índole y diverso tono alrededor de la Corte Suprema de Justicia, de las decisiones que toma la Corte Suprema de Justicia. Y eso quiere decir pues que este señor, por lo menos el señor Oviedo, claramente no es neutral políticamente. Ahora, frente a eso, no solamente no neutral políticamente, no le agrada mucho que haya libertad de expresión, no le agrada mucho que haya libertad en el debate político, libertad en distintos puntos de vista. Pero lo que es relevante en este momento es saber si la doctora Amelia Pérez, cuando presentó sus entrevistas frente a la Corte Suprema de Justicia, hizo una de dos cosas. Uno, o aclaró que su esposo tenía unas posiciones políticas de X y Y talante y de X y Y directriz, y que ella no comulgaba con esas posiciones, para reiterar y volver a subrayar una vez más su neutralidad en esta discusión. O dos, no habló de su esposo en esos términos, pero por lo menos sí declaró que había de por medio algún tipo de discrepancia acerca de posiciones políticas que ha venido defendiendo su esposo de manera muy ferviente, además de manera muy aguerrida en las redes sociales. Vaya uno a saber si la Corte Suprema de Justicia le oyó una de esas dos declaraciones a la doctora Amelia Pérez. O si no se las oyó, vaya uno a saber qué estarán pensando en este momento los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que ayer estuvieron a punto de elegir a la doctora Amelia Pérez cuando se dan cuenta que su esposo tiene estas posiciones tan viscerales, tan violentas contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Obviamente nadie afirma que lo que piensa un cónyuge también lo piensa el otro cónyuge, es decir, que una esposa no tiene que pensar lo que piensa el esposo ni viceversa, pero sí es cierto que de alguna manera ella tendría que haber fijado una posición frente a este gran animador, por decirlo menos, del debate público en redes sociales, que ha resultado ser su marido.